¿Qué tal? Aquí les habla su servidor José Yáñez. En este capítulo de nuestro podcast hablaremos sobre los problemas neurodegenerativos y a continuación se presentarán los integrantes que estarán presentes durante todo nuestro podcast. Paola Vivas, Ailín Domínguez y Estefany Herrera. Para entrar yendo al tema, les quiero preguntar primero qué piensan que es la genética. Pues yo pienso que tal vez es una ciencia que se dedica a estudiar nuestra herencia. Yo pienso igual, aunque también está relacionado con la conducta de los seres humanos. Bueno, yo leí que la genética es una ciencia relativamente nueva, que tiene que ver con todo lo que mis compañeras ya dijeron, además de que se relacionan con diversas enfermedades. Déjenme decirles que todo lo que han dicho está correcto. Ahora bien, relacionado a esto, ¿saben qué son las enfermedades neurodegenerativas? Creo que me puedo hacer una idea, y si no estoy mal, corríjanme si estoy mal, pero tiene que ver con las neuronas. Estás algo cerca de la respuesta. Sí, se dice que son neuronas. Puede ser que, como su nombre dice, estas se deterioran, ¿no? En efecto, las enfermedades neurodegenerativas están relacionadas con la pérdida de células o neuronas en nosotros los seres humanos. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la genética? Esa es una excelente pregunta. La genética se encarga de estudiar diversas áreas de la psicología y salud. Es por eso que es de gran ayuda en el descubrimiento de este tipo de enfermedades, principalmente porque ayudarán a descubrir cómo se va iniciando o desarrollando la enfermedad. Mi duda ¿es posible saber cómo o por qué inicia una enfermedad neurodegenerativa? Claro que sí, podemos saber si es una enfermedad causada por algún factor ambiental o genético, es decir, si nuestros padres no las pueden heredar o no. Vaya que es interesante esto y poder ver el gran impacto que tiene la genética en las enfermedades. Es cierto, además de que es impactante ver cómo la tecnología puede ayudar a los científicos a estudiar de ellos. Y si mejor, ahora pasamos a conocer dos diferentes enfermedades neurodegenerativas. Pues está bien. Como primera enfermedad tenemos a la enfermedad de Huntington. ¿Ustedes han escuchado algo sobre ella? Creo que nunca había escuchado de esta enfermedad. Igual que mi compañera, tampoco he escuchado de esta enfermedad. Tiene un nombre algo raro. Bueno, pues déjenme decirles que esta enfermedad es un trastorno progresivo del movimiento y de la función cognitiva con problemas mentales o psiquiátricos. Bueno, esta enfermedad, ¿se sabe si es heredable? Tengo la misma duda, además de que quiero saber qué alteraciones provoca el desgaste de las neuronas en ella. Contestando a su pregunta, esta enfermedad sí es hereditaria y es degenerativa, además de que es progresiva y las alteraciones que provocan son los movimientos incontrolados, pérdida de la capacidad y trastornos emocionales. ¡Qué fuerte! De verdad, yo tengo una duda. ¿Se puede saber la edad aproximada en la que se puede comenzar a desarrollar esta enfermedad? Pues fíjate que sí se puede saber la edad. Es estimada entre los 35 y 44 años. Yo también tengo otra duda. ¿Se puede saber cuál es la evitación del daño de esta enfermedad? Muy bien, respondiendo a tu duda, sí. De hecho, la enfermedad de Huntington es causada por un defecto genético en el gen HTT. El gen HTT, ¿y ese en dónde se encuentra ubicado o cuál es ese gen? Chispas, pues fíjate que está ubicado en el cromosoma 4. ¿Acaso esta enfermedad presenta algún tipo de síntomas? En efecto, de hecho tiene 3 fases. Una es la inicial, luego está la intermedia y la última es a la que se le llama tardía. Todo esto teniendo que ver con los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas de la fase inicial? Bueno, déjame decirte que, como habíamos dicho, los problemas son los problemas de conducta, la paranoia, la apatía, la depresión, la ansiedad, movimientos anormales en los ojos, no sentir dolores, entre otros muchos más. Qué interesante es el síntoma de no sentir olores. Me recuerda cuando empezó el COVID y los que nos contagiamos no podíamos sentir olores, además de que tampoco podíamos sentir el gusto de las cosas. Es cierto, pero bueno,
Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la fase intermediaria? Bueno, los síntomas de esta fase son los movimientos involuntarios, la dificultad para el equilibrio, la pérdida de peso, debilidad en casi todo el cuerpo, terquedad y dificultades en el habla. Y bueno, para finalizar con esta enfermedad neurodegenerativa, ¿cuáles son los síntomas de la fase final? Bueno, pues son la rigidez, la bradicinesia, una pérdida de peso grave, incapacidad para caminar y hablar, problemas severos para tragar y la incapacidad de cuidarse uno mismo. Muy terrible. ¿Bradicinesia? ¿Y eso qué es? Ni sabes pronunciarlo. Justamente se iba a preguntar también. Nunca había escuchado de este término de la bradicinesia. ¿Cómo que no? La bradicinesia es la dificultad para iniciar y continuar con los movimientos. Muy interesante esta enfermedad. Ahora pasamos con la segunda y última enfermedad neurodegenerativa del día. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo tengo una y creo que todos hemos escuchado de ella o conocemos a alguien que la presente. Es la enfermedad de Parkinson. ¿Qué acaso no es eso donde estacionan los autos? ¿Cómo? No, ese es el ballet parking y no tiene nada que ver con la enfermedad. Y es cierto, yo he escuchado de esta enfermedad y mucho. También tengo la misma duda que de la anterior enfermedad. ¿Se puede saber cuál es la evitación de daño de esta enfermedad famosa? Es una excelente pregunta. Varios investigadores han identificado cambios genéticos específicos que pueden causar la enfermedad de Parkinson. No se sabe con exactitud en qué gen se puede encontrar, pero en muchos casos se han dado por heredabilidad. Yo leí en el rincón del vago que son las células que se deterioran que están relacionadas con las emociones. ¿Verdad que sí? Es cierto, pero igual leí que en Wikipedia están relacionadas con la memoria y la coordinación, ¿no? Están en lo correcto, aunque sus fuentes son de dudosa procedencia. Siguiendo con el tema, estas células que mueren son las encargadas de sintetizar lo que conocemos como la dopamina. Yo también leí que está involucrada la sustancia negra, ¿no? Y esto lo leí en un libro, no de fuentes de dudable procedencia. Estás en lo correcto. La pérdida de neuronas se da en la sustancia negra, que es un área cercana a la base del cerebro. A ver, entonces, en conclusión, la producción de dopamina se encuentra en esa área del cerebro si no estoy mal, ¿no? En efecto, mi cabeza de nuevo. La sustancia negra Una disculpa. La sustancia negra se divide en dos partes y en una de ellas contiene la mayor de células que produce la dopamina. Vaya, qué interesante es toda esta información que estamos escuchando. Pero ahora tengo intriga de los síntomas que presentan las personas con estas enfermedades. Es enfermedad, no enfermedades, compañero. Los síntomas que tiene esta enfermedad son los temblores, la rigidez o resistencia al movimiento, igual que la enfermedad anterior. Aquí entra la bradicinesia. Después de esta, la inestabilidad de la postura y por ello la disminución de las expresiones faciales. Otra vez la bradicinesia, creí que ese término ya no lo íbamos a volver a escuchar, pero yo creí que eran pocos síntomas de esta enfermedad, solamente conocía acerca de la disminución de las expresiones faciales y de los temblores. Así es, Tilines. Igual me pareció muy interesante toda la información que pudimos escuchar hoy en este podcast. ¿Y a ustedes? Igual me pareció importante e interesante conocer más de este tema, ya que sabíamos muy poco de las enfermedades neurodegenerativas y cómo estas se producían o se heredaban. Además de que nos divertimos un rato hablando de las enfermedades y de cómo no podíamos pronunciar palabras. Para concluir con este nuevo capítulo de nuestro podcast, voy a relacionar un poco lo que dijo mi compañera Stephanie sobre la importancia de reconocer y conocer lo fundamental que es la genética hoy en día. Algunas personas que desconocen este término o de qué se compone o de qué se trata, se basan en diferentes tipos de creencias que ellos se han impuesto, como por ejemplo la religión,
religión. A veces hay gente que cree que la religión es culpable de distintas características con las que las personas pueden venir. Algunas deformaciones o cambios en las personalidades lo culpan a este tipo de creencias, cuando en realidad juegan un papel muchísimo más fundamental en la genética. Algunas personas no tienen ni idea de que, por ejemplo, está la típica creencia de que antes los padres siempre culpaban a las mujeres por no darles hijos, cuando en realidad el papel fundamental es del padre. Y a veces este tipo de cosas, ya que estos también se relacionan con los factores ambientales y biológicos. Y en conclusión vendría siendo el episodio de hoy del podcast. Muchas gracias a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes por estar un día más con nosotros, y nos despedimos. Bye.